Necesitan saber en qué sistema va a estar, o sea, el nivel de tensión del sistema, si es 10 kilovoltios, 220 kilovoltios, lo que sea. Necesitan saber si es que ese pararrayos está conectado o el neutro de ese sistema, si es delta, si es estrella, etcétera. Con esos dos valores o con esos dos inputs, ustedes tranquilamente podrían seleccionar el pararrayos en función a sus datos de frecuencia industrial, ¿cierto? A esto de acá, a esto, ¿no? Con esto podrían seleccionar ustedes el pararrayos. Podrían hallar la tensión de presión continua, los TOVs, la tensión nominal y poder seleccionar un pararrayos adecuado, ¿no? O al menos los parámetros mínimos para que el pararrayos pueda ser seleccionado. Entonces, tienen ya la información y lo necesario para poder seleccionar. Es decir, si en la práctica yo les doy, por ejemplo, un par de esos datos, ustedes podrían tranquilamente indicarme cuál sería el valor, el pararrayos más adecuado, ¿no? Y yo les doy algunas opciones. Podría ser eso. Bien, entonces, si ustedes tienen alguna consulta de pararrayos, pues me la dicen ahora, y si no, damos un vistazo rápido también a lo que es aislamiento, y vamos entrando un poquito a lo que es distancias. Es mejor si es que me hablan, ya que a veces el texto me es difícil de checar. Bien, entonces entiendo que no hay dudas. Vale. Bien. Respecto al aislamiento, pues la semana pasada les comenté de que lo que es cálculo de aislamiento se hace en función de la norma 671. Ahí creo que les dije que había como 5 partes. Las dos primeras, la primera es de conceptos, definiciones. La segunda es de aplicación de la norma de aislamiento, válido tanto para líneas como para subestaciones. Les expliqué un poco del proceso. Antes del proceso les dije que la tercera parte, la cuarta parte, y creo que la cuarta y la quinta, no recuerdo muy bien ahora, es un poco para nos da información necesaria en el caso que querramos nosotros simular el procedimiento del aislamiento, de cómo sucede, ¿no? El aislamiento usualmente está basado en dos partes, si quieren verlo así. Una parte es, a ver, eh, definir las sobretensiones representativas, y la segunda parte es a partir de esas sobretensiones, pues definir el aislamiento o la soportabilidad. Y las sobretensiones representativas, pues tenemos de frecuencia industrial, tenemos de maniobra y tenemos la de descargas atmosféricas, ¿no? Y las de frecuencia industrial, pues el cómo calcularlas es muy similar a lo que hemos hecho para rayos, es lo mismo. Las de maniobra, pues la norma tiene unas figuras, unas gráficas, con las cuales uno puede seleccionar estas sobretensiones de maniobra en función a cómo es el sistema y a cómo son los elementos que nos ayudan a mitigar las maniobras, las sobretensiones de maniobra, y uno puede determinar unos valores estadísticos, por decirlo así, que la norma recomienda. O la otra forma es hacer simulaciones. ¿Sí? Y la tercera sobretensión, la de descargas atmosféricas, pues se hace en función al método, es determinístico, la norma lo define así, y hay unos parámetros, ¿no? De riesgo, de tasa de falla de la línea, riesgo de fallas en equipos, además de, hay que asociar, pues, algunos otros criterios de distancias, características de las líneas, o sea, en el sentido de si es que tienen más de un conductor por fase, cosas así. Y las tensiones residuales o los niveles de protección de los pararrayos. Entonces, con eso uno puede determinar las sobretensiones representativas debido a descargas atmosféricas. Luego, pues a un procedimiento todo esto, se le aplican los factores que indica la norma y obtenemos soportabilidades, ¿no? Y esas soportabilidades, pues, hay que compararlas con las soportabilidades estándar. Y más o menos les había dicho que, por ejemplo, para 220 kilovoltios es este grupo de soportabilidades, ¿no? Y en 200, o sea, había dos grupos, les dije, ¿no? Había grupo uno, grupo 2, ¿no? El grupo uno de tensiones era desde cero, por decirlo así, hasta 245 kilovoltios, ¿no? Y el grupo 2 de tensiones nominales iba desde mayor a 245 kilovoltios, ¿no? Entonces, pues para el grupo uno usualmente se definía un aislamiento o el aislamiento de un equipo con soportabilidad ante
sobre tensiones de corta duración o frecuencia industrial, y soportabilidad ante sobretensiones del tipo descarga atmosférica o tipo rayo. En el grupo 2 usamos también dos criterios de tensión para definir el aislamiento. Usamos soportabilidad ante sobretensión del tipo maniobra y soportabilidad ante sobretensión del tipo. ¿Sí? Entonces eso también viene, ¿no? Como característica de cómo definir los aislamientos, ¿no? Esta, por ejemplo, se define con soportabilidad ante sobretensiones de frecuencia industrial y soportabilidad ante sobretensiones del impulso tipo rayo. Sobretensiones de impulso tipo rayo. Perdón, ¿alguien estaba comentando algo? Porque no escuché bien. Bueno, grupo 2, soportabilidad ante sobretensiones del tipo maniobra y soportabilidad ante impulso tipo rayo. Listo. Ahí están definidas los dos grupos, ¿no? De cómo se definen el aislamiento en esos grupos. Y a cada soportabilidad, pues se le asignaba una distancia, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver un poquito de eso también, ¿sí? Y acá habían unos ejemplos de aislamiento, ¿no? Que usamos. Y este es un ejemplo de cómo se puede calcular el aislamiento, ¿no? Mucho depende de las distancias, aquí está el tipo de los factores de falla tierra, por ejemplo, para usar. El número de líneas también es importante para calcular el aislamiento por descarga atmosférica, la clase de los pararrayos que tiene asociado pues un nivel de protección, la altitud de la instalación, la tensión nominal obviamente, características de los conductores de la línea y distancias, ¿no? De aislamiento interno y externo, que son conceptos que están indicados en la norma. Y acá pues miren, haciendo el cálculo de aislamiento, acá hay un ejemplo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, a ver, haciendo el cálculo de aislamiento convencional, tal y como indica la norma, obviamente, entonces la norma, pues nosotros tenemos equipos más o menos de este tipo, ¿no? Acá tengo una cámara y acá tengo dos cámaras. Creo que les hablé de interruptores en algún momento, ¿no? Entonces los interruptores de mayor tensión de operación tienen dos cámaras, ¿no? Las de 362 kilovoltios hacia arriba. Ya está. Sin embargo, para esta misma subestación, haciendo una mejora en el aislamiento, he logrado obtener interruptores de una cámara. Esto tiene un costo, un ahorro del costo significativo para el proyecto. ¿Sí? Entonces también es interesante que se puede hacer. Bien, ¿qué otra cosa más? Y lo mismo repercute en los demás equipos, ¿no? Son equipos ligeramente más pequeños, pues hay un ahorro porque el equipo es de menor tensión nominal, hay un ahorro porque el equipo pesa menos y por lo tanto las obras civiles y mecánicas o estructurales asociadas son más ligeras. Entonces, ¿esto significa? Se traduce en un ahorro hacia el proyecto. Bien, sigamos a ver. Listo. Y este es otro ejemplo, digamos, de aplicación del estándar, ¿no? Por ejemplo, esta es una subestación compacta o es un equipo compacto. Acá es muy importante validar que, por ejemplo, este equipo funciona muy bien para altitudes debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, pero ya subiendo de altitud, este equipo pues tiene que validarse por distancias de separación fase a fase, que a veces tiene problemas, ¿no? Y requieren hacer que los bujes sean ligeramente más grandes de lo convencional. Y eso hace que, pues, muchas veces el fabricante tenga que validar los acoplamientos entre el equipo y los bujes. Son detalles que a veces hay que mirar, ¿sí? Cuando tenemos en nuestro proyecto ese tipo de equipos. Bien. Y, a ver, yo les había hablado de aislamiento normalizado, ¿no? Y acá están los aislamientos normalizados por tensión nominal. Eh, El cálculo de aislamiento uno lo hace pues para una tensión nominal y bajo ciertas características. Entonces, para cada tensión nominal hay un aislamiento estándar. Muchas veces este aislamiento estándar, si es que hablamos de altitudes debajo de los 1000 metros o hasta los 1500 metros, pues no cambia mucho.
con respecto a esta tabla. La selección no cambia mucho con respecto a esta tabla. Sin embargo, cuando hablamos de altitudes sobre los 2500, 3000, ya el aislamiento que nos dan estándar por nivel de tensión ya cambia. No es suficiente lo que nos indica esta tabla. Entonces hay que elevar el nivel de tensión del equipo. Por decir un ejemplo, si yo estoy en una subestación a 1500 metros sobre el nivel del mar, donde la tensión nominal del equipo es 24 kilovoltios, pues mi soportabilidad de ese equipo será a frecuencia industrial 50, ya su tensión tipo rayo será 125. Sin embargo, esto, por ejemplo, alrededor de 1500 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, si es que paso a 24 kilovoltios igual, ¿de acuerdo? Y 3000 o 4000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces, este aislamiento ya no va a ser suficiente. 125 ya no es suficiente. Por lo tanto, me obliga a pasar para este nivel de tensión a un aislamiento mayor, a un equipo de mayor tamaño, que tenga una soportabilidad de 70 kilovoltios ante sobretensiones de frecuencia industrial y 170 kilovoltios ante sobretensiones de tipo RAI. Entonces, es importante evaluar el tema de la altitud. Nos hace a veces pasar de un equipo estándar para ese nivel de tensión a un equipo de mayor tamaño. Sin embargo, para poder definir todo esto hay un procedimiento. Y ese procedimiento, como les mencioné en la clase anterior, es tedioso, tiene mucha información, digamos, mucho criterio, y requiere después el desarrollo completo de un curso de total aislamiento, ¿no? Acá vamos a mirar que hay estos equipos, ¿sí? Y la idea es que en función a una tensión o a un aislamiento normalizado, a partir de ese aislamiento, de esos datos, ustedes puedan seleccionar las distancias, que es lo que sí vamos a mirar en este curso. Bien. Haciendo un repaso de esto, por ejemplo, acá tengo el rango 1. ¿Se acuerdan que les hablaba hace un rato del rango 1? Que va desde 1 kilovoltios hasta 245 kilovoltios. Y el rango 2, que va desde 245 kilovoltios hacia arriba. El rango 1 son tensiones, tenemos soportabilidades a frecuencia industrial y al impulso tipo rayo. Y en el rango 2 tenemos switching, que es maniobra, y tenemos tipo rayo. Y en el switching lo desarrollan para tres tipos de switching, ¿no? El aislamiento longitudinal por switching, el de fase tierra por switching y el de fase-fase por switching. No nos vamos a complicar mucho todavía con esto. En el caso del rango 1 es más simple, ¿no? Sobre tensión a frecuencia industrial y soportabilidad sobre tensión tipo rayo, ¿no? Por nivel de tensión. Por ejemplo, si yo les digo, necesito un equipo estándar de 145 kilovoltios y ustedes deben seleccionar el aislamiento, pues para 145 kilovoltios, su soportabilidad ante frecuencia industrial, ante sobretensiones de frecuencia industrial sería 230 kilovoltios o pueden elegir alguno de ellos, ¿no? Lo estándar es 230 kilovoltios, por ejemplo. Y soportabilidad a tipo rayo va a ser 550 kilovoltios. Ese es el estándar. Y Alguno podrá ingeniero, decir, sí, dime. sí, viendo que estaba hablando de que prácticamente de un derrateo por altura, eh, entiendo que también se cumple se cumple esto de la norma IS y ANSI, ¿no? Cuando tienes una tensión y colocas tu variable altura y aumenta la tensión sacando según la norma, la tensión nominal y el bill, ¿no? Entonces, a eso se refería que también se cumple esta en baja, media y alta, ¿no? Ese derrateo, ¿no? Entiendo. Sí, pero no es tan sencillo como lo mencionas. Es tanto para ANSI y para IS, ¿ya? Lo que les han enseñado y lo que ustedes han visto de seguro en uno que otro proyecto es esto, ¿ya? Tengo, por ejemplo, mi equipo por decir cualquier cosa, ¿ya? 60 kilovoltios, y este equipo, pues, lo tengo que llevar hacia, no sé, 3000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, para 3000 metros sobre el nivel del mar hay un factor de corrección por altura que creo que está en la DGE, una norma así. Me da un factor, un valor tanto, 1.3 por decirte algo, ¿no?
Por lo tanto, tengo 60 por 1.3, esto me da un valor de tensión de, no sé, pues 78 kilovoltios, ¿no? Y esto, pues si lo llevo a un valor estándar, será pues 100 kilovoltios y para eso elijo, pues, el valor, esas características, digamos, como equipo, ¿no? Esta es una manera en la cual usualmente algunos proyectos desarrollan así su corrección por altitud, ¿de acuerdo? Si me preguntas a mí, yo no haría esto, para mí eso está mal. Lo haría de la siguiente forma. Tanto para IS como para ANSI, ambos tienen un procedimiento, ¿ya? Hay inputs, ¿de acuerdo? Hay un procedimiento, ¿sí? Y hay outputs, ¿de acuerdo? ¿Bien? Entonces, dentro de este procedimiento, aquí adentro, hay varias partes, ¿sí? Hay varias partes. Hay lo que les hablaba, definir sobre tensiones representativas, después hay correcciones internas, correcciones, después hay el uso del pararrayos, y después viene la corrección por altitud. Y luego vienen otros factores adicionales, y luego viene pues recién la selección. Bien, entonces todo este procedimiento más o menos embarca todos estos procesos, ¿no? O engloba estos procesos. Esto es tanto para IS como para ANSI, ¿de acuerdo? Entonces, pues la corrección por altitud está aquí. Es un paso más de todo este procedimiento. Y así es como debe calcularse, tanto para una norma o para otra, y tanto como para líneas como para subestaciones. No me salgo del estándar, no me salgo del procedimiento, no hago este paso. Para mí esto no es correcto. Bueno, para mí. Puede ser que algunas personas los acepten, pues bien. Yo no lo aceptaría porque ya hay una forma en la cual el estándar nos dice cómo hacer las cosas. Y hago eso. Y esto, como resultado, te puede dar que para 60 kilovoltios, por ejemplo, podrías mantener, no lo sé, estoy dando un ejemplo, podrías mantener para algunos equipos los valores de 140 y de 325. Y para otros tendrías que pasar a 185 y 450. Puede ser, ¿ah? Yo diría que en principio puede pasar eso. Es más, en algunos casos yo he podido definir para una instalación de 2.500, 3.000 metros sobre el nivel del mar, mantener todavía estos equipos bajo ciertas condiciones, ¿ah? Porque el estándar, pues no es solo la aplicación de factores que te dice la norma, sino también es la aplicación de ciertos criterios, de en las formulaciones de ciertos criterios técnicos que uno tiene que tomar en cuenta. Y dentro de esos criterios, también hay unos criterios de riesgo que le vas a asignar a tu instalación. Entonces, todo eso, pues, engloba la selección del aislamiento. Por eso es que es un tema muy extenso desde mi punto de vista, es un punto de vista personal para mí, es un tema muy extenso que inclusive puede abarcar un curso completo de aislamiento. ¿Sí? Gracias. Ya. ¿Y en qué me quedé? Ah, les decía, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo decir en la práctica, seleccionen el aislamiento para 145 kilovoltios y ustedes van a indicar, pues, mi soportabilidad de frecuencia industrial es los 30 kilovoltios. Pues está bien porque pertenece a este nivel de tensión. Y la soportabilidad tipo rayo va a ser 550 kilovoltios. Perfecto, está muy bien. También pueden indicar que es 275-650. Mi soportabilidad de frecuencia industrial es 275 kilovoltios y de 650 kilovoltios. Ambos están bien. ¿Qué es lo que pasa a veces en la realidad? Y esto sale un poquito afuera ya de lo que te indican estas tablas. En la realidad, pues los equipos se fabrican para ese nivel de tensión. Así que si tú buscas equipos con 550 kilovoltios, aunque en la norma ANSI, por ejemplo, esta es una ligera diferencia, ¿sí? Que hay con la norma IEC. Si no me equivoco, en la norma ANSI, para 145 kilovoltios o para 100 kilovoltios, te piden 550 kilovoltios picos de soportabilidad antes de tipo radio. Son algunas particularidades que hay entre una norma y otra. La idea es aplicar no la más exigente, ¿sí? A menos que te lo pidan, digamos, como alcance del proyecto, sino aplicar
A ver, que en los contratos a veces o en los proyectos nos dicen, oye, mi diseño tiene que ser bajo esta estándar. Entonces, pues aplico el estándar que me pidan. ¿Sí? Lo más común en el Perú es usar norma IS, lo más común, a menos que se trabaje para una instalación minera, donde a veces te piden usar norma ANSI. Aunque yo para alguna que otra instalación minera he usado norma IS sin problema. Porque pues está escrito, definido bajo ese estándar. Pero hay algunas empresas mineras que sí te piden, oye, la subestación tiene que ser diseñada bajo norma ANSI, pues sí, de esa manera se seleccionan tanto el aislamiento como las distancias. Acá lo que les estoy mostrando es pura norma IS. Quién sabe, capaz más adelante si ustedes, digamos, consultan alguna otra cosa más, podríamos ver algo de norma ANSI, sin problema también, ¿ah? Ya. Ingeniero, una consulta. ¿Y por qué la preferencia de las mineras por ANSI? ¿Es más conservador o alguna razón en No, particular? bueno, a ver, mi punto de vista es este, sí, a veces la norma ANSI en algunas partes es más exigente que la norma IS. En el tema del aislamiento me parece que es un poco más exigente para algunos niveles de tensión, no para todos, porque en algunos niveles de tensión es lo mismo, pero en niveles, por ejemplo, la norma ANSI tiene 27 kilovoltios en vez de 24. Tiene, en vez de 72.5, creo que tiene 69, que esa es otra diferencia. Para 100 kilovoltios el aislamiento es ligeramente superior a la norma IEC y así. Ya en 245 me parece que es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues han venido trabajando sus instalaciones con ese estándar. Entonces nos piden mantener ese estándar, ¿no? Y lo otro es que, a ver, yo les hablaba en las clases iniciales de configuraciones de subestaciones y les mencionaba que había una configuración típica de la norma ANSI, que es la configuración de barras en anillo, donde no hay barras realmente, sino que son puntos. A veces la instalación es definida bajo ese estándar. Entonces, pues tienes que adecuarte a ese estándar, ¿no? Correcto. Sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Que cuando preguntan es, a veces me acuerdo de más cosas y se les traslada. Ya, vamos a avanzar entonces, si me dicen cualquier cosa, ¿sí? Entonces, estos básicamente los aislamientos normalizados, ¿no? Como les dije, nosotros para este curso vamos a trabajar solo con esta tabla, ¿sí? Para no complicarnos todavía la vida. Esta tabla requiere un poquito de mayor profundidad en los conceptos de aislamiento longitudinal, aislamiento fase-fase, fase-tierra, pero bajo conceptos de soportabilidades ante sobretensiones del tipo maniobra. Podríamos hablar un poco de eso también, sin problema también, pero vamos a basarnos en esta primera tabla que es que la mayoría de las instalaciones están en este orden, aunque ya en Perú tenemos 500 kilovoltios, ¿no? Bien, a ver, seguimos. Ah, vale, ok. Entonces, nosotros, a partir de un nivel de tensión que yo les pueda dar, ustedes ya pueden definir soportabilidades, ¿de acuerdo? Especialmente la que predomina en el rango 1 es la soportabilidad del tipo rayo, ¿sí? Entonces, a partir de esta soportabilidad, ¿de acuerdo? A partir de esa soportabilidad, uno puede definir distancias mínimas de aislamiento, y es lo que se hace usualmente, ¿no? El procedimiento es un poco mayor, porque acá estamos hablando de pura norma IEC hasta ahorita, 671, ¿no? Esta es la parte 1, ¿sí? Y en esta, acá también, ¿sí? 671, parte 1. Entonces, norma IEC, lo mismo, ¿sí? En esta norma, pues nos da la correlación entre soportabilidad del tipo rayo y distancias mínimas para dos configuraciones de electrodos, ¿sí? Ahora vamos a describir cuáles son estas dos configuraciones. El tiempo nos va a quedar chico. Por decir, a ver, yo les he dicho hace un rato que ustedes ya deberían estar con esta tabla en la capacidad de, si yo les doy un nivel de tensión, ustedes pueden seleccionar sus soportabilidades, o sea, su aislamiento, ¿de acuerdo? Entonces, eh, a ver, si es que yo les digo, necesito el aislamiento de un equipo de 60 kilovoltios, vamos a ponerlo acá, nivel de tensión, sí, este es el dato que yo les puedo dar, 60 kilovoltios. Entonces, ¿cuál es la soportabilidad a frecuencia industrial?
para 70 kilovoltios, regresamos a la tabla, nos vamos a... No hay 60 kilovoltios, pero el inmediato superior es este de acá, 72.5, que es con lo cual se diseñan los equipos. Su soportabilidad a frecuencia industrial es 140 y a soportabilidad a sobretensión de tipo rayo es 325. Entonces eso lo ponemos acá. Acá sería 140 kilovoltios RMS. La soportabilidad de frecuencia industrial está en estas unidades. Y la soportabilidad al impulso tipo rayo, ¿sí? Está en 325 kilovoltios pico. Para esta tensión, para esta soportabilidad, yo puedo definir cuáles son las distancias mínimas. La D mínima van a ser las siguientes. Busco acá 325, la ubico y ya está. Mi distancia mínima es 630 milímetros. Solo tiene una configuración dada, ¿no? Jabalina o punta estructura. Y este es conductor estructura. A ver, ¿qué significa cada una de ellas? El rota structure es, digamos, a ver, mm, o sea, yo tengo un seccionador por acá, ¿sí? Y los seccionadores cuando aperturan, pues tienen esta forma, ¿no? Y por acá tengo un pórtico, ¿sí? Esa es una estructura, una masa, algo que está a tierra, ¿no? Entonces, la distancia rota-estructura es, digamos, asociada a este tipo de configuración, ¿no? Donde tengo un elemento en forma de punta o de jabalina con tensión y pues quiero ver cuál es la distancia de este elemento hacia un elemento con masa. Este es el rota-estructura, distancia rota-estructura, ¿sí? Y la distancia conductor-estructura es, por ejemplo, yo tengo por acá un conductor y este conductor pues está por aquí, ¿no? De una barra, yo qué sé. Y acá tengo un pórtico. Es el presente, ¿sí? Vamos a ponerlo así, plan. Vista en plan. Es un corte. Y este conductor pues va a tener una distancia hacia acá. Después de la oscilación y todo lo que quieran. Esta distancia para esta configuración es conductor estructura. Sí, puede ser un conductor de una barra, puede ser un conductor de conexión de equipos. Por ejemplo, este conductor que viene después del seccionamiento sería con la masa, conductor, estructura. Distancia conductor, estructura que tendría que mantener. Usualmente la distancia punta estructura es mayor que la de conductor estructura por la configuración de los electrodos, ¿no? A ver, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Este ya está. Vamos a ver otro, ¿sí? Nivel de tensión. Vamos a elegir un nivel de tensión mayor, 245, 220 kilovoltios, ¿no? Bien. Y vamos a escoger su soportabilidad a... Vamos a poner acá. Soportabilidad ante frecuencia industrial, ¿ya? Soportabilidad ante impulso tipo radio. Aunque sí no lo ponen. Eso es build realmente, ¿sí? Esto de acá se le conoce también Basic Impulse Level, ¿sí? Se le conoce como build. Y esto de acá se le conoce como Frequency Impulse Level, creo que es. No estoy tan seguro de esto. Bueno, no me acuerdo bien las siglas. Creo que no es así, pero voy a dejarlo así, ¿no? ¿Ya? Soportabilidad ante frecuencia industrial. Bien, ¿cuál es este? ¿Cuál es este? Para 220. Bien, regresamos a la tabla anterior. En 220, pues yo no tengo, pues elijo el mayor, 245, el inmediato superior. Y tengo, pues, varios valores, ¿no? Tengo estos dos valores en paréntesis. Los valores en paréntesis son valores que podría usar, pero la norma me dice, ¿sabes qué? Ten cuidado con esos valores, ¿no? Que son muy bajos para este nivel de tensión. Requiere mucho cálculo si quieres usarlo, pero podrías. Y nos recomienda los siguientes valores. Estos de acá. ¿Sí? Los equipos usualmente casi siempre, se diseñan siempre con el mayor valor del grupo de soportabilidades que encuentres para un rango de tensión, ¿de acuerdo? Y vamos a escoger esos. Vamos a escoger 460 y 1050. Entonces acá va a ser 460 kilovoltios RMS y 1050 kilovoltios pico.
A ver, ¿cuál es la distancia mínima para este nivel de soportabilidad? 1050 está por acá. Bien, entonces yo tengo dos valores, ¿no? Tengo 2100 y tengo 1900 milímetros. Ambas son las distancias mínimas que voy a tener que validar para diferentes partes de mi instalación. Si es que yo quisiera hacer, digamos, un trabajo fino. Si no quisiera hacer un trabajo tan fino, no quiero complicarme la vida, pues digo, ¿sabes qué? Mi distancia mínima va a ser 2100 milímetros para todo. Entonces, con eso me cubro para los dos valores y para las dos configuraciones de electrodos. ¿De acuerdo? Es así como se seleccionan estas distancias mínimas por nivel de tensión. Un ejemplo más y dejamos esa parte, ¿sí? A ver, nivel de tensión, 170 kilovoltios, ¿sí? Entonces, vamos a ver el bill nada más, ¿sí? Para 170 kilovoltios va a ser 750 kilovoltios pico, ¿sí? Sí, 170, el mayor valor es de 750 kilovoltios pico. Ya está. El bill va a ser de 750 kilovoltios pico. Y su distancia mínima va a ser ¿de cuánto? Para 750 tengo un valor, 1500 milímetros. Bien. Ahora, hay un par de conceptos que quiero que entiendan, ¿sí? Son dos conceptos asociados a distancias de aislamiento. Distancia de aislamiento, hay dos. Fase tierra, bueno, hay tres, ¿ya? Fase tierra y fase. También hay longitudinal, ¿sí? Pero vamos a ver estas dos acá nada más, ¿sí? La distancia de aislamiento fase tierra, pues es obviamente que es entre una masa y la estructura, cualquier elemento que esté puesto a tierra. Y la distancia fase es entre un elemento con tensión y otro elemento con tensión. Dos elementos con tensión. Esa es la distancia fase, ¿sí? Así se trabaja esto. Nuevamente, esto es en función a esta norma, ¿sí? A la IEC 671. Ahora, ¿cómo elijo entre una, o sea, cómo sé cuál es cuál? Esto usualmente, pues depende de dónde lo veas, ¿no? Usualmente para tensiones hasta 750 kilovoltios, un poco más o menos, ¿ah? Porque hay otro estándar que hace ligeras diferencias, que también es IS. Pero si no tuviésemos otro estándar, y esta es, digamos, es la tabla que yo usaría para todo, pues casi todo es distancia de aislamiento fase-tierra y fase-fase. Para ambas cosas valen, ¿sí? Ambas son válidas. Eh, ya cuando quiero entrar un poquito en lo que es soportabilidades de maniobra, ahí sí hay algunas diferencias, ¿no? Entre cómo uno elige este tipo de distancias. Pero, pues, en el rango 1, ambas son válidas. Fase-tierra y fase-fase para el mismo valor de distancia. A veces se hace la diferencia, eso es siempre y cuando, a ver, es que acá también me faltó comentarles algo. Por ejemplo, acá yo estoy siendo muy frío al decir, para un nivel de tensión tengo una soportabilidad, pero, puede darse el caso que después de hacer todo el procedimiento, yo puedo obtener que para 145 kilovoltios, pues yo tengo dos niveles de aislamiento, el bill, fase tierra, y un bill, fase. Y este bill, fase tierra, va a tener una soportabilidad ante descarga atmosférica de 550, por ejemplo, y acá puedo tener 750, por decir algo. Puede ser diferente, ¿ah? Y en ese caso, yo puedo elegir para cada una de ellas una distancia. Y ahí tengo distancia fase tierra y fase diferenciada. Eso también puede ser un buen ejercicio para la práctica, ¿no? Yo les puedo decir, ok, vamos a seleccionar ustedes las distancias mínimas para un equipo de 200, o para una instalación de 220 kilovoltios, donde su bill fase tierra es, por decirles, 950 y su bill fase es 1175. Y ustedes se tendrán que ir a la tabla y elegir las distancias que correspondan. Eso podría ser una partecita de una pregunta, ¿sí? Bien, preguntas hasta acá. No los mareo, ¿no? No, está claro. Y en esa diferenciación te quedarías con la mayor distancia, entonces. En lo que hablé hace un momento del bill, si es que hay fase tierra y fase, se emplean las dos. Las dos se emplean para poder hacer los cálculos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sigue de acá?
estamos definiendo las distancias de aislamiento. Las distancias de aislamiento son la base para definir las distancias mínimas y de seguridad de una instalación. Hay distancias de circulación, hay distancias de tránsito de vehículos, hay distancia, fase, ¿cómo se llama esto de acá? De conexión, hay distancia o altura de conexión de barras, hay altura de conexión de equipos, etcétera. Hay una serie de distancias que hay que calcular y todas se calculan en función a estas que estamos determinando ahora, que son distancias de aislamiento. Entonces, por ejemplo, en separación de barras, uno emplea la distancia de aislamiento fase-fase. A ver, cuando tengo altura de conexión de equipos, pues uno emplea la distancia de aislamiento fase-tierra. Cuando quiero chequear alguna distancia en alguna subestación entre fases, por ejemplo, uso la distancia fase-fase. Si quiero ver la ubicación de un conductor con respecto a alguna masa, uso distancia fase-tierra. Si quiero ver cómo se están comportando las barras con respecto a una templa inferior o superior, uso distancia fase-fase. Y así. O sea, tienen su aplicación, todas tienen su aplicación. Esa es, digamos, la manera, por decirlo así, más fina. Si es que alguien no quiere complicarse, también puede decir, ¿sabes qué? Entre las dos voy a elegir la mayor y con eso voy a hacer mi diseño. Obviamente va a funcionar, solo que posiblemente tu diseño sea ligeramente más grande que si empleas por separado las distancias que corresponden. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es esto? Ah, ok, ok, ok. Esto es un poco de, a ver, usando también, ya. Este es el rango, así como hay rango, para el rango 2 hay un tipo de soportabilidades, que son estas de acá, que es esta de acá, ¿no? Y tanto para el rango 1 hay distancias, que son estas, para el rango 2 también hay distancias. Esas son las distancias para el rango 2, ¿sí? Bueno, les dejo ahí para que ustedes la puedan visualizar y tenerlo, ¿no? Que también existen verificaciones de distancias en el rango 2, y acá se da lo que les dije, ¿no? Tanto por switching, ya no entra el tema de frecuencia industrial, y por lighting. Eh, Ese es el de soportabilidad ante descargas del tipo rayo. ¿Sí? Entonces, hay esas dos verificaciones que se hacen. El switching se hace con estas tablas, ¿sí? Y el tema del Lightning se hace con esta tabla, ¿no? Porque en niveles de tensión de 300 kilovoltios hacia arriba, pues el bill está alrededor de 1175 hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, para 550 el bill estándar es de 1550, ¿no? Entonces, pues esta tabla vale tanto para el rango 1 como para el rango 2, para lo que es Lightning. Pero para lo que es switching, hay una tabla específica donde uno tiene que verificar para esas soportabilidades, pues hay distancias mínimas que debo cumplir, ¿no? Para garantizar la seguridad de la instalación, ¿no? Bien. Y luego tenemos esta norma. Esta es la IS 61936. Esta es una norma general de subestaciones, de la norma IS, que toma como base la información de la IS 671, la que hemos visto hace un momento. Y acá yo tengo un poco más diferenciado, por ejemplo, acá en esta norma está el tema de las distancias, que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero esto también quería dejárselos como muestra. Acá está tanto para el rango 1, el grupo de sobretensiones, o tensiones, perdón, como para el rango 2. Y para cada uno de ellos está pues la tensión nominal y está la soportabilidad. Para el rango 1 está la tensión nominal y la soportabilidad a frecuencia industrial y la del tipo rayo, ¿no? Acá están, digamos, las soportabilidades que hemos estado viendo. Por ejemplo, para 72.5, pues tenemos una soportabilidad de 325 y le corresponde una distancia de 630, ¿no? Coincide con lo que hemos visto hace un momento. Por eso les dije que esta norma pues recoge todo lo que se ha desarrollado en la norma 671. Y está lo mismo, ¿no? Por nivel de tensión y soportabilidad de piel. ¿Sí? Y para lo que es y acá está, digamos, distancia tanto con lo que les mencionaba, ¿no? Esta distancia que seleccionamos en función al bill es válida tanto para fase tierra como para fase-fase. Y en lo que es el grupo 2 pues igual tengo la tensión nominal del equipo, pues hay un valor estándar o un bill en base a la descarga atmosférica. Hay un switching,
O sea, hay una soportabilidad ante sobretensión del tipo maniobra, es esta. Y de acuerdo a estos dos valores, tenemos una serie y una combinación de distancias. ¿Sí? Se pasa. ¿Sí? Acá hay una combinación de distancias. Es por eso que seleccionar distancias cuando se trata del grupo 2, si es que uno quiere optimizar la instalación, es un poco más difícil. Y es un poco más difícil entender los criterios aquí, porque está relacionado muchísimo el tema del switching, pueden ver acá, perdón, el tema del bill con el switching de fase tierra y con el switching fase-fase. O sea, digamos, no puedo elegir un bill de 1050 con un switching de 750 en la misma fila. Entonces, eso hace que se dificulte un poco más la selección de las distancias. Sí se puede hacer todo esto, pero hay que revisar y leer bien, digamos, los procedimientos para poder elegir una distancia que considere diferentes valores de bill y de switching que están en diferentes filas, ¿no? Y para diferentes niveles de tensión, porque puedo tener un equipo de 362 kilovoltios y se complica un poquito más la cosa, ¿no? Pero se puede hacer todo eso. Bien, dudas, consultas. Ya la siguiente semana vamos a ver esto. ¿Cómo? Nada, todo bien. La siguiente semana hacemos todo lo que es distancias, hacemos un repaso de los cálculos básicos de las distancias y la subsiguiente semana haríamos una pequeña práctica de lo que hemos visto. Y ahí acabaría la segunda parte. Sí, pienso que sería así y arrancaríamos con puesta a tierra o servicios auxiliares, no recuerdo cuál es el tema que sigue. ¿Todo bien? ¿Ninguna consulta? Ingeniero, ¿podría, digamos, aclarar un poco de nuevo esta última parte de esta tabla que es un poco más extensa? Esta de acá, la tabla 3 o la tabla 2. Eh, Vamos a ver. Creo que es Ya, la 3. vamos a repasar las dos. La 3, ok, ok. Sí, ahorita lo miramos. Vamos a darle una mirada nuevamente a los dos, ¿ya? A ver, en principio les mencionaba que eso está en base a la norma IS 61936, que es una norma de diseño general de subestaciones que incluye distancias, incluye otros criterios, inclusive aislamiento, pues recopila la información del aislamiento, acá hay cálculo de distancias, acá hay criterios para seguridad en algunas partes de las instrucciones, etcétera, ¿sí? Entonces, esta norma nos da dos tablas. La tabla para el rango, para lo que es selección de bill, no, para lo que es selección en función del bill, las distancias, ¿sí? Es lo que está dando. Eso obtienes distancias. Hay una tabla para el rango 1 y hay una tabla para el rango 2. En el, a la clase de hoy. ¿Por qué? Pues no lo usa como cálculos, si bien sirve para poder aplicarse en cualquier nivel de tensión, pero vamos a usar los cálculos solo para y switching fase-fase. Todos estos valores de soportabilidad se calculan en función al estándar 671-2. Con esos valores, uno ingresa a la tabla. Por ejemplo, yo puedo tener, mi equipo es de 300 kilovoltios, ¿sí? Pero el bill que necesito es un bill de 1050. Y 1050 hay acá todavía. Y el switching que he obtenido, pues es un switching de 850, fase tierra. Pues me va a tocar elegir entre esos dos.
Pero para eso yo tengo que saber claramente que este switching que he elegido es un switching de fase tierra. Y lo puedo combinar con un valor de bill de 1050. Puedo hacer lo mismo en el caso de un switching fase-fase. Si mi switching de fase-fase me ha salido, por ejemplo, 1250, pues lo que tengo que hacer es irme con el valor de tensión, y irme con el valor de bill, y con el valor de bill, pues irme hasta acá. Y puedo elegir, digamos, uno de estos valores. ¿De acuerdo? Más o menos ese es el esquema. También tengo que garantizar que este bill se cumpla como distancia, eh, a ver, como aislamiento asociado a una descarga atmosférica. Sí, acá estamos determinando el aislamiento en función eh, ¿cómo se llama esto? Al switching. Pero también hay que garantizar que el aislamiento se cumpla para una sobretensión del tipo de descarga atmosférica. O sea, tengo que ver por ambos lados el cumplimiento de que la distancia pueda satisfacer la soportabilidad que estoy necesitando, tanto de tipo maniobra como tanto de tipo rayo. ¿Listo? Bueno, chicos. Ay, me quedo sin voz. O si se está entrecortando, pues de verdad que he tratado de poder manejarlo. Voy a ver si es que puedo resolverlo también esto para la siguiente clase. Es un poco complicado a veces, es el nivel de conexión que tengo. Sí, pero voy a tratar de resolverlo para las clases que vienen, ¿sí? Igual, bueno, dejamos entonces la clase acá y nos vemos la siguiente semana. Entonces vamos conversando, ¿sí? Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Luego.